Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. ¿Ponemos de pie? Aitaren, semearen eta Espíritu Santuaren izenean. Amén. Todos los sábados que nos toca reunirnos en este curso, pues empezamos primero reconociéndonos, la alegría de vernos, de compartir, de caminar. Vamos siendo un grupo que, pues eso, al amparo de querer formarnos, también vamos creando una comunidad humana. Nos ha tocado celebrar todos los tiempos litúrgicos, nunca mejor dicho hoy, y estamos en Pascua, y la Pascua es disfrutar de la vida, la luz, el resucitado, todo eso que vamos a hacer ahora esta mañana, acompañando nuestra formación, sobre todo desde la experiencia del encuentro con el Señor. Por eso comenzamos, como debe ser, orando y pidiéndole a Él la palabra viva, la luz eterna, que abra nuestras mentes y nuestros corazones. Como los discípulos de Maús, también nosotros invitamos a Jesús a caminar con nosotros. Él nos habla al corazón, nos acompaña, nos guía, y en Él descubrimos la comunidad, la fuerza de compartir y de convivir. Que esta mañana el Señor, por su Espíritu, abra nuestras mentes y nuestro corazón, y la palabra de Josean, para que ese anuncio de lo bello que es la celebración litúrgica, nos abra también a saber comunicar nuestra fe. Gure aita, zeruetan zerana, santua izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emai guztu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunen barkatzen diogun ezkeroko. Ez gaitza zutzik, ekaldian erortzen, baina atera gaizazuen gaitzitik. Amén. Nos sentamos para poder empezar. Bueno, presentar a Josean, José Antonio, José para los amigos. Presentar a don José Antonio pues es fácil y complicado. Es fácil porque es de Mendigorría. No tiene complicación. O sea, la Virgen de Andión ahí apunta. Prácticamente somos del curso. Les decía por el camino a los de Alsasua que en todo curso tiene que haber un listo y un tonto. Bueno, pues ya le tocó ser el listo. Josean tiene tantos cargos que al final es mejor no decirlos. Pero vamos, para hacer una pequeña idea es maestro de ceremonias de la catedral, canónigo de la catedral, director de la librería diocesana, profesor de liturgia en Vitoria, en Pamplona y en Roma. Todo el mundo le consulta, la conferencia episcopal, hace maravillas. Pero tiene una cosa buena, que lo conocimos así y así sigue. O sea, no se le ha subido mucho el pavo. Cosa que es agradecer. Para que os hagáis una idea, yo me acuerdo que siendo seminaristas, ya preparó el ritual propio de Navarra, de la iglesia de Navarra, siendo seminaristas. Nos volvió locos a todos. Yo que no sé euskera, y me hizo unas oraciones rarísimas en euskera, y yo decía, bueno, pues tira, ¿no? Si a poco euskera es el responsable en Navarra con el cura de... que estaba en Orio. Claro, de toda la liturgia de euskera, claro. Cosa de euskera. Toda la liturgia de euskera. Negociamos con Roma. Pues es un lujo tenerlo, la verdad, y creo que es una gozada que vengas hoy a compartir con nosotros esta mañana. Tienen solamente una cosa mala, y es que pasa 50 veces a Vitoria y no entra nunca. Los martes, todos los martes paso por aquí. Jamás. Siempre de largo. Voy a todo meter. Bienvenido. Pues este grupo, como ves, yo pensábamos que íbamos a estar más, pero bueno, así es. Los sábados es lo que tiene, ¿verdad? Que la gente anda liada. Pero bueno, creo que nos vas a ayudar a poder disfrutar de la belleza de la liturgia, y aquí pues ves gente también que participamos en la liturgia de nuestras parroquias. Sí, sirve bien. Pues como dice, los martes paso siempre por aquí, de ida y de vuelta a Vitoria, porque los martes doy clase en Vitoria, y los jueves a veces también paso por aquí, pero de otra manera, porque los miércoles vuelo a Roma y el vuelo de vuelta depende de si va a aterrizar de norte o de sur, sube hasta la Sacana, da la vuelta y baja otra vez para aterrizar en Noain. Entonces se os ve desde el aire, se ve muy bien todo el valle. Lo cual me
explico. Y además tengo cierta carencia porque tengo unos muy buenos amigos aquí de Huarte, los que antiguamente vivían además en esta casa, en Zamarce, se llaman el pueblo de los Zamarce, de los Garciandía, son no de Miquel, sino de Miguel Garciandía y demás. Bueno, me tocaba hablaros de liturgia, que es el tema que más me toca explicar, porque otro de los temas que me toca explicar es sobre el más allá, pero ese es mejor dejarlo para otra realidad, para otra situación. Y vamos a hablar de la celebración, de la liturgia, de eso que estamos tan acostumbrados, y el título que le habían puesto más es Una vida que se celebra. Queda muy bien expresado que sería, por así decir, la liturgia, una vida que se celebra. Yo me pregunto, estamos súper acostumbrados con la liturgia. Vamos a misa, tenemos bautizos, pronto habrá comuniones, tenemos rezos de laudes, estamos súper acostumbrados con la liturgia. Pero si nos preguntaran qué es la liturgia y para qué sirve la liturgia, igual hasta Pachi verá el tonto del curso, como ha dicho él, diría, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos sirve la liturgia? Si nos ponemos en plan periodístico, me levanto un poco porque así, si me muevo, por lo menos no os doy opciones. Si estoy sentado, solo me miréis de frente, igual os dormís. Entonces, así de pie, pues por lo menos tenéis que hacer el esfuerzo de mover la cabeza. Entonces, la pregunta, la liturgia, ¿para qué sirve la liturgia? Si saliéramos a nuestras gentes a preguntar qué es la liturgia, para qué sirve la liturgia, yo recojo 4 respuestas que no significa que sean las únicas. Quizá aquí podréis dar otras tantas, ¿no? 4 posibles respuestas que podría dar nuestra gente de la liturgia, ¿para qué? ¿Para qué voy a la liturgia? ¿Para qué voy a la celebración? ¿No? La primera de ellas, pues yo voy a la iglesia, voy a misa, voy a pedirle algo a Dios. Es lo más típico, ¿no? Vamos a Dios y estamos ahí rezando, pidiéndole cosas, y el pobre Dios tiene la cabeza ya, venga a hablarle, quiero esto, quiero lo otro, el hijo que a ver si saca plaza en el trabajo, el abuelo que va al médico y está muy debilito, mi débil, el otro, Señor, ayúdame a el otro, a ver si consigo tal, el coche lo tengo viejo, pero a ver si no se rompe, vamos pidiendo. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados que vamos a la iglesia, a la liturgia, a pedir. ¿Cuál es la complicación de todo esto? Que nos pasa que cuando Dios no nos da lo que le pedimos, decimos, pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa? El ruido de fondo es gente pidiendo, no es que esté estropeado. ¿Qué cosa va mal? Y además, hay veces que le pedimos y le podemos pedir cosas hasta contrarias, ¿no? Yo me acuerdo cuando en aquel mundial que ganamos de fútbol, en la semifinal, jugaba España contra Alemania. Y vamos a pedir, a ver si ganamos por primera vez. Y digo, no sé si va la cosa en cuestión de pedir o no pedir, porque el Papa es alemán, no sé quién va a tener más fuerza pidiendo aquí, si él, nosotros, o cómo va la cosa, ¿no? Entonces, vamos a la liturgia a pedir muchas veces. Otra de las causas por las que nosotros vamos a veces a la celebración, cada vez menos, pero para poner el tic de que hemos ido a misa, ¿no? Eso de que toca ir a misa los domingos, voy a misa, luego el vermú, estoy un rato con los amigos, las amigas, y luego a comer. Entonces, siguiendo esa norma que dice el Código de Derecho de la Iglesia, el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Con lo cual, tengo que hacer la compra, tengo que recoger la casa, voy a ver si estoy con los nietos y también si voy a misa. Y ya el domingo he hecho todo lo que tenía en la lista y ya he tachado todas las cosas de la lista. Ese cumplimiento que se habla, que a veces la propia palabra nos dice cumplo y miento, cumplimiento. Otra de las posibilidades que encontramos muchas veces en nuestras celebraciones es que voy a la iglesia y estoy ahí como un espectador. Si me puedo poner en el último banco o en el penúltimo, lo justo me levanto, me siento cuando toca. Esto a los curas nos pasa muchísimo en las bodas. Cuando hacemos una boda es un martirio, porque una vez dijo Pachi que dice, yo hay veces que
voy a la boda, veo que no me están respondiendo mucho y no hago ni toda la misa. Paso al Padre Nuestro y se acaba, porque una vez no se están enterando de nada de lo que hago y parece que me lo estoy diciendo todo yo. Tengo que decir yo, el Señor esté con vosotros y responderme yo y... Con lo cual, así como si fuéramos al cine y estoy ahí mirando, como si la cosa no fuera conmigo. Como si fuéramos, dirá el concilio, mudos espectadores. Y unido a esto, nos pasa muchas veces, aquí ya sé que no, pero en muchos sitios pasa que nos encontramos con el cura orquesta. El cura que es el niño en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el entierro, que sale a leer, que hace las municiones, que reparte la comunión, que canta, que si igual tiene el organillo o la guitarra, que dices tú, no, parece que no hay gente para ayudarme. Ya sé que aquí no pasa, pero hay muchos sitios que nos encontramos con estos curas que son como el hombre orquesta, ¿no? Que está haciendo el todo y no quiere dejar a nadie que casi haga nada. Entonces, eso propicia que cuando vamos a la celebración nos encontremos, ¿para qué voy a hacer si lo va a hacer todo el cura? Con lo cual, vamos a la celebración, puede ser por rutina o no por rutina, pero ¿por qué vamos a la celebración? Y aquí yo ahora es cuando me pregunto, ¿qué es la liturgia? Súper acostumbrados a la liturgia, ¿no? Espero que mañana, o igual esta tarde, vayáis a misa. Y se os preguntan en la puerta, esto es una celebración litúrgica. ¿Y qué es la liturgia? No os agobiéis. La Iglesia nunca da una definición, con lo cual no vais a andar equivocados, equivocadas, porque la Iglesia nunca ha dado una definición de liturgia. Pero yo me voy a atrever un poco a hacer una aproximación para poder definir qué es la liturgia. Y a mí cuando me dicen qué es la liturgia, me preguntan, me gusta poner referencia que la liturgia es una relación. La liturgia es una relación. Y sabemos que en una relación, por lo menos tiene que haber dos personas. Si solo hay uno, no hay relación. Con lo cual, si decimos que la liturgia es una relación y que por lo menos tiene que haber dos personas, ¿quiénes son las dos personas que entran en esta relación? El hombre y Dios. Una relación en la que entra el hombre y Dios. Con lo cual, la liturgia es el cauce que nos sirve para nosotros relacionarnos con Dios y Dios relacionarse con nosotros. Esas son las dos patas o los dos fundamentos de la liturgia. Con lo cual, decimos que la liturgia es una relación que nos afecta a nosotros, ¿no? A la Iglesia, a todos los bautizados y a Dios. Con lo cual son estos dos aspectos en los que me voy a detener en primer lugar. Vamos a hablar primero la liturgia desde la mirada de Dios y luego la liturgia desde nuestra mirada. En una relación miramos, oye, ¿cómo lo vives tú y cómo lo vive la otra persona? ¿Qué es lo que quiere Dios de esta relación y qué es lo que queremos nosotros de esta relación? Por tanto, en primer lugar nos vamos a centrar en el aspecto de Dios hacia nosotros. Y en esta relación, este Dios hacia nosotros, es que Dios quiere hacernos partícipes de su vida divina. En la liturgia entramos en relación con Dios y Dios lo que quiere hacia nosotros es hacernos partícipes de su vida divina. Esto se puede decir de muchas maneras, más que todo para que a veces tengamos recursos de vocabulario para cuando lo escuchamos. Ser partícipes de la vida divina. Participar, ahora en Pascua nos dicen de la vida del resucitado, de Cristo glorioso, de la vida eterna. Participar del amor o vivir del amor de Dios. Se nos puede decir también que en tiempos hablaba igual más, que Dios quería redimirnos. Vivíamos esclavos del pecado, el pecado nos tenía ahí sujetos y Dios quería redimirnos, o Dios ha querido salvarnos. Cualquiera que diga, me sirve. Ser partícipes de la vida divina, participar de la vida gloriosa, de la resurrección, Dios que nos quiere dar su amor, Dios que quiere redimirnos, Dios que quiere salvarnos, Dios que quiere hacernos santos, que quiere santificarnos, con lo cual tenemos un lote de palabras que todas significarían lo mismo. Dios cuando se nos acerca
Dios que se relaciona con nosotros, Dios se nos da. Y ese Dios se nos da se ha llamado de muchas maneras. Por lo cual, cualquier palabra que escuchemos nos debe servir para situarnos en ese Dios que se nos da. Y en la liturgia Dios se nos da para que vivamos como Él. Está bien, ¿eh? ¿Tú por qué vas a la liturgia? Porque quiero vivir como Dios. Cuide la cuestión, vivir como Dios. Por eso voy a la liturgia. Vivir como Dios. Y como decía, Dios quiere entregarnos su amor. Sabemos que en nuestra tierra la lluvia cae despacio. El Sirimiri sabemos cómo es, ¿no? Llueve y llueve y llueve y sigue lloviendo. Hace un par de meses llovió tanto que me tocó un atasco volviendo de Vitoria porque se cayó ahí en la Zagutía. Me tocó el momento no el momento justo que se cayó, pero se cayó en el mediodía o en la mañana que yo iba a Vitoria a la tarde. Me costó 5 horas volver a Pamplona. De horror, tenía que llegar a un funeral y tuve que llamar para que lo hiciera porque seguía ahí en el atasco y además intenté colarme y estaba de horror porque la carretera vieja estaba inundada, sin comentarios. Pero a lo que voy, nuestra lluvia, sabemos cómo es, llueve despacito, llueve y empapa la tierra. ¿Qué pasa cuando cae la lluvia, de repente muchísima lluvia? ¿Qué pasa más con el Levante? Pues que arrasa con todo, ¿verdad? Cae la lluvia, no penetra, no sirve para nada. La lluvia que nos sirve es la que llueve despacio y va dejando calado. Bueno, pues Dios, que nos conoce bien y que no quiere equivocarse, nos hace lo mismo. Se nos ha ido dando, pero no se nos ha dado de repente. Ya, porque si nos cae un chaparrón de repente, va a ser horroroso. Se ha ido dando progresivamente, poco a poco. Se ha ido dando poco a poco. Y este es Dios que se ha ido dando poco a poco en una historia de amistad, en una relación con nosotros. ¿Dónde ponemos el inicio de esta amistad? Lo ponemos en la propia ya creación. Dios que se nos ha ido queriendo dar en la propia creación y que ha querido construir con nosotros esta historia de amistad. Además, con una característica. En todos los pueblos, religiones, culturas han mirado hacia Dios, pero siempre ha sido la persona la que ha querido ponerse en relación con Dios. En cambio, nosotros, como continuadores de los judíos, ¿no? Dios con el pueblo judío y nosotros continuadores, el cambio ha sido al revés. Es Dios el que ha tenido la iniciativa. No somos nosotros los que nos hemos puesto en búsqueda de Dios, es Dios quien se ha puesto en búsqueda de nosotros. Él nos amó primero. Él ha querido comunicarse con su criatura. Él ha querido darse a nosotros e iniciar esta historia de amistad para que llevemos su misma vida. Porque nuestra vida muchas veces es una vida que está regida, gobernada por el pecado. Nos sale más esa vida regida por el pecado que la vida que Dios nos propone, que es una vida gobernada, regida por el amor. ¿Qué me sale a mí más habitual? Levantarme por la mañana, ¿no? O la pereza. Muchas veces nos sale más la pereza, ¿no? ¿Qué nos sale más? ¿Pensar en otros o pensar en nosotros mismos? Estaban dos comiendo en una mesa y ponen 2 filetes, uno grande y otro pequeño. Nadie se quería echar el filete. Alguien cogió uno y se echó el grande. Y le dice el otro, tú que espabilado, ¿no? Y dice, pues ¿cuál te querías echar tú? Dice, claro, pues el pequeño me hubiera echado. Digo, pues el que se te ha quedado. No querías el pequeño, pues ahí lo tienes. Entonces, nos sale más pensar en nosotros mismos. En cambio, Dios quiere que actuemos regidos por el amor y que funcionemos de otra manera. Y entonces nos lo ha ido enseñando a lo largo de toda la historia de la salvación. Y como somos un poco torpes de mollera, nos cuesta. Y así ha ido haciendo esta historia a lo largo de la historia de la salvación. Dios que se nos ha querido dar, Dios que ha querido compartir su vida divina para que reine en nosotros el amor y no reine, por decirlo así, el pecado, ¿no? Esta vida que nos brota del pecado. Y así el pueblo judío ha sentido que Dios estaba tan pendiente de ellos, y así lo dirán. Esto está tomado del libro de Deuteronomio. ¿Dónde hay una nación
tan grande, que tenga a los dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Dios que está tan cercano a nosotros, siempre que lo invocamos. Y así, Él nos creó, nos ha querido compartir su amistad, y nosotros somos los que hemos ido rechazando. He puesto aquí un texto de unas oraciones que se usan en la misa, que nos va recordando cómo se hace la historia de la salvación por parte de Dios. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y Dios, que nos ofrece su amistad, ¿nosotros qué hicimos? Pues desobedecimos a Dios. Con lo cual, por desobediencia, perdimos la amistad con Dios. No por nuestra parte, no por su parte, sino por la nuestra. Dios seguía queriendo estar ahí. Dios seguía tendiéndonos la mano. Dios quería seguir teniendo la amistad con nosotros. Él siempre ha querido estar ahí. Por tanto, dice ese texto, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Dios que ha estado ahí. Y empieza una historia de amistad en la que dice, venga, voy a sacar un cabecilla que empiece a funcionar con esto. Y llama a Abraham. Llama a Abraham y le pide que salga de su tierra, que se ponga en camino, que va a hacer de él un gran pueblo, que cuente las estrellas, porque el pueblo va a ser tan numeroso como las estrellas. Cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Y sabemos cómo este pueblo cae esclavo en Egipto, y en esa esclavitud de Egipto están siendo maltratados y surge Moisés como liberador. Este Moisés como liberador que en una noche de luna llena hacen una celebración y salen de Egipto y pasan de la esclavitud a la libertad. Para salir por la noche, cuando no tenemos ya linternas, luces y demás, la luna llena es el mejor aliado nuestro, ¿no? Con lo cual utilizan la luna llena de primavera. Nosotros ya no notamos. En cambio, del verano al invierno, al otoño, tenemos nuestras casas con calefacción, estamos cómodos, pero pensad que en aquella época superar el invierno era un prodigio. Y entonces, al comienzo de la primavera, en el mes de marzo, en la primera luna llena de primavera, el pueblo judío salió de Egipto. Por eso Jesús, como hacían los judíos año tras año, se reunió en la primera luna llena de primavera. Todos los judíos, de generación en generación, dirán Éxodo, esta será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor. De generación en generación, como ley perpetua, lo festejaréis. Con lo cual, año tras año, al llegar la primera luna llena de primavera, se juntaba el pueblo para volver a celebrar esa cena de la Pascua. Y nosotros, siguiendo lo que hizo Jesús, llega la primera luna llena de primavera. Este año ha caído muy prontito la luna llena, cayó nada más empezar la primavera, así que ha caído la Semana Santa. Vamos a tener el Corpus casi en mayo, y el año que viene cae mucho más tarde. El año que viene otra vez cae 20 días más tarde, porque se mueve, no sé si sabéis, se mueve por la luna llena. Entonces el carnaval, el Corpus, todas esas celebraciones que dependen de la Pascua se mueven en el calendario un mes según caiga la luna, antes o después. Entonces el pueblo judío ha celebrado esa fiesta. ¿Y cuál es el elemento principal? El elemento principal será un cordero. Ellos cenan esa noche un cordero, el cordero pascual, el cordero de la Pascua. Un cordero que con su sangre marcan las puertas, las jambas, el dintel, con la sangre del cordero. Y ese cordero, esa sangre sirve para que el ángel exterminador pase de largo. Por tanto, para el pueblo judío el cordero ha sido el signo de la liberación. Gracias a que hemos cenado ese cordero, que hemos marcado con su sangre las puertas, Dios ha pasado de largo de nuestras puertas, ha pasado, Pascua significa paso, ha pasado de largo, nos hemos salvado y nosotros hemos pasado
de la esclavitud a la libertad. Con lo cual queda establecida esa gran fiesta de Pascua, la gran fiesta de Pascua, en la cual, gracias hace esa celebración para celebrar que Dios les ha llevado de la esclavitud a la libertad, y así cada año lo recuerdan, cada año celebran, porque si no empezarían a perder fuerza las cosas. Si la van recordando cada año, Dios nos ha liberado. Y así pasaron el Mar Rojo y Dios les dio unas normas, una ley, dice así el texto: reiteraste además tu alianza a los hombres. Dios ha seguido en esta historia, ha ido reiterando su alianza. ¿Qué relación tenía Moisés con Dios? El pueblo de Israel, una cosa que tenía claro es que cuando querían hablar con Dios, no miraban al cielo. Para ellos Dios era alguien que estaba entre ellos, con ellos, uno más. Decían, Dios acampaba con ellos. El pueblo se movía con tiendas de campaña y ponían una tienda de campaña para Dios. Tengo aquí casi que no te dejo ver. No, tranquilo. Ponían una tienda de campaña para Dios. Y dicen que Moisés entraba a la tienda de campaña y hablaba con Dios, ¿no? O del revés, o el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Dios era un Dios cercano, un Dios que acampaba. Lo hemos dicho muchas veces en una de las traducciones del Ángel, y acampó entre nosotros, ¿no? El Verbo se hizo carne y acampó, puso su tienda de campaña, estaba entre nosotros, y sentían a un Dios súper cercano, ¿no? Un Dios que les quiere dar la tierra prometida y que, como hay un salmo, el Salmo 120, que hace referencia, y yo me imagino, si aquí habéis tenido, hay gente más mayor, cuando tenéis niños pequeños o los nietos que empiezan a caminar y parece que se van a caer, y el papá o la mamá están ahí pendientes por si se cae, y el niño no se da cuenta, pero si se cae vamos a recogerlo. Bueno, pues un poco ese Dios que queda reflejado, como digo muy bien, en el Salmo 120. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, te guarda su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Puse esta imagen, me gustó mucho porque encontré una vez esta imagen en internet y quité lo que le dice. El niño le dice a su padre, papá, no hace falta que me acompañes, no hay ningún peligro. Y vemos como el padre ha ido quitando todas las trampas y que las ha ido quitando el ratón. No hace falta que me acompañes, no hay ningún peligro, ¿no? Y el padre que le ha ido liberando de todas esas trampas. Y entonces Dios va suscitando a los profetas para decirles, oye, que no estáis viviendo como Dios, que estáis viviendo como los hombres, que oprimís al huérfano y a la viuda, que Dios dice que tendréis que ser cercanos con todos, que os tenéis que comportar como personas humanas unos con los otros, que Dios quiere que le llaméis a Él y habléis con Él como un amigo habla con su amigo, no que lo habéis subido ahora a un sitio allá, tal. Con lo cual los profetas van recordando, van haciéndonos partícipes de cuál es la vida que Dios quiere que vivamos. Y ese Dios parece así en los profetas. Cuando pases por el fuego no te quemarás, la llama no te abrasará, porque yo el Señor soy tu Dios, el Santo de Israel es tu Salvador. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, la corriente no te anegará. Y un Dios que dice, os voy a renovar totalmente, os voy a recoger de entre las naciones, os voy a dar un espíritu nuevo, os voy a dar un corazón nuevo, para que viváis de otra manera, ¿no? Os voy a dar ese corazón de Dios. Y esto llegará a cumplimiento, esta historia llegará a cumplimiento con el nacimiento de Jesús. Jesús que nace, Jesús que se hace uno como nosotros, porque quiere traernos, quiere comunicarnos ese mensaje de Dios, de cómo hay que vivir para llevar la misma vida de Dios. Con lo cual, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo al mundo para que viviéramos como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios. Y el texto que estoy sacando de esa oración dice, tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen,
y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Con lo cual Jesús, que se hace uno como nosotros y empieza a anunciar, empieza a explicarnos cómo es la vida que tenemos que tener. Lo explica de palabra y de obra. Dice San Francisco, dicen que San Francisco de Asís, cuando envió a predicar a los franciscanos, les dijo: id a evangelizar, y si tenéis que usar palabras, pues usar alguna palabra. Id a evangelizar, incluso si necesitáis decir algo de palabras, lo decirlo. Con lo cual, hacedlo con la vida, que se os note. Id a evangelizar, incluso si hace falta de palabra. Bien, entonces Jesús con su vida mostraba cómo había que funcionar. Y con su palabra nos contaba, nos decía cómo era Dios. Y así, un Dios que anuncia la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. ¿Y cómo es este Dios? ¿Cómo nos dice Dios que debemos actuar? Hubo un cardenal, ya murió, el cardenal Bantuan, un obispo que estaba preso, igual habéis oído hablar de él, en Vietnam, y en la cárcel celebraba en la palma de la mano. Igual habéis oído porque se ponía un poquito de vino y de agua en la palma de la mano. Y entonces él en un retiro que dio, dijo que Dios tenía varios defectos. Que tenía defectos y... Sí, porque cuando nosotros pensamos desde nuestra perspectiva, no funciona como dice Dios que hay que funcionar. Para nosotros hace cosas muy ilógicas. ¿Cuál es el mensaje de cómo hay que funcionar? El resumen de todo ello: las bienaventuranzas. Y Jesús nos fue explicando cómo debiéramos actuar y nos fue poniendo cientos de ejemplos. La lógica humana no actuaría así, pero la lógica de Dios sí que actúa así. Y entonces dice Dios: oye, cuando hay que perdonar, pues claro, ¿cómo hacemos? Porque si alguien me hace algo, venga, pues ya te perdono. La segunda vez, venga, ya te perdono otra vez. Pero la cuarta o la quinta dices: oye, ya me estoy hartando, ¿no? Y dice Dios: no, siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7. Fijaros, 70 veces 7. Vamos llevando la cuenta y cuando lleguemos ahí, ¿no? A 70 veces 7 diremos ya, bueno, ya he llegado, ¿no? Pero 70 veces 7, hay que perdonar siempre. En nuestra lógica humana dices, bueno, una bien, dos, pero la tercera ya van a decir que en vez de ser bueno soy tonto. Un Dios que quiere que todos participen de su vida. Busca la oveja perdida. Tiene 99 y dice: es que me falta una, hay que ir a buscarla. Y deja las 99 para ir a buscar a la que le falta. ¿Cómo se pone de alegre el padre del hijo pródigo cuando vuelve el hijo pródigo? Me faltaba este hijo y ha vuelto. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Un Dios que si tuviera que venir en nuestra época, sería atacado por cualquier sindicato. Porque esta igualdad de salarios, para el que trabaja más y para el que trabaja menos, se pone, ya sabéis esa palabra, se pone a pagar y dice: oye, al que lleva desde primera hora y al que lleva desde última le da el mismo dinero. Y empieza por el último y le da un denario. Y el de primera hora dice: pues si al último le da un denario, que ha estado una hora, yo que llevo 10, me había dicho que me iba a dar un denario, pero si llevo 10 horas me va a dar, vas a ver tú. Va a llegar un momento y le da un denario. Y dice: ¿cómo que me das uno? Oye, ¿yo cuánto te dije que te iba a dar? Uno, pero a ese también le has dado uno. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero ser bueno, ¿me vas a obligar a mí? A todos nos da el mismo denario, la vida eterna. Llevemos desde primera hora o como el buen ladrón, que en la cruz antes de morir le robó a Dios, el último robo que hizo el buen ladrón es robarle la salvación. A todos paga lo mismo, la vida eterna. Paga lo mismo a todos los trabajadores. Un Dios que cuando se pone a ordenar, no ordena con la lógica humana. Los últimos serán los primeros. Nosotros cuando nos ponemos a hacer orden,
esta mañana, por eso llega un poco más justo, porque llegué ayer de Barcelona, me ha tocado esta semana dar clase en Vitoria, en Roma y en Barcelona. Y entonces llegué ayer y tenía el frigorífico un poco necesitado de alguna cosa. Y he dicho, voy a ir al súper a primera hora. A mí no hay cosa peor que me sepa cuando voy al supermercado que estás haciendo cola, voy con el tiempo justo, tenía que terminar rápido para venir aquí, y dice, ven que hay gente que llama por megafonía, por favor, acudan a la caja 2. Y cuando llegan a la caja 2, dicen, no, en el orden que estáis ir pasando. Y siempre hay algún o alguna espabilado o espabilada que pasa, que intenta colarse y quiere ser el por delante. Pues oye, que llevaba yo aquí más rato, ¿no? Siempre. Y lo digo con cariño, siempre suele ser algún jubilado que digo, pero qué prisa tienes, que yo he llegado a la charla. ¡Qué prisa! Pero bueno, no he dicho nada, ¿eh? En cambio llega Jesús y dice, no, hombre, los últimos que pasen antes. Los últimos que pasen antes. Una vez oí que en Alemania, cuando van a trabajar a la fábrica, o como los que van con más tiempo, dejan el coche un poco más lejos. O sea, hay sitio en el parque y no lo dejan en la puerta. Pues como ya llevo tiempo, pues me lo dejo un poco más apartado. Y para que los que vengan con el tiempo más justo, pues tengan el sitio más cerca de la puerta. Y dije yo, pues sería como... Aquí parado. Aquí ya, encima que viene tarde que se fastidie y se vaya y que dé vuelta. Bueno, entonces, los últimos serán los primeros, ¿no? Un Dios que, en esa manera de actuar que Él quiere transmitirnos, es continuamente, completamente diferente a nuestra lógica humana. No funcionamos como Dios diría. Un Dios que como profesor es pésimo. Un malísimo profesor. Yo si llego a mis clases y el primer día les digo, mira, estas son las preguntas del examen, no os preocupéis, os las voy a decir ya. Los alumnos... Y entonces dice Dios, no, que os voy a dar las preguntas del examen. Os vamos a juzgar del amor. Haced lo que queráis, que ya sabéis las preguntas. Dice San Agustín, ama y haz lo que quieras. A quien ama puede hacer lo que quiera. Porque quien ama va a actuar como Dios quiere. Entonces, no... haz lo que quieras. Este es el examen. Os van a juzgar del amor. Jesús nos dirá que Dios no conoce los lazos de la sangre ni de la carne. Están ahí con gente y dicen, oye, que ha venido tu madre y tus hermanos. Y dice Jesús, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Yo de aquí voy a aprovechar, me voy al pueblo, soy de Mendigorría, os han dicho, y comeré con mi madre. Y me ha dicho, sabe que me gustan mucho las alcachofas. Y entonces me dijo, he cogido alcachofas, trae tupper, he hecho de más. Y digo, uy, qué bien. Porque limpiar alcachofas me da siempre más pereza, no sé por qué. Se me ponen las manos más sucias. Ya. Trae tupper. Bueno, pues si yo llego al pueblo y digo, oye, ¿qué está tu madre? Y digo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Te aseguro que el tupper no vuelve lleno. El tupper no vuelve lleno. A ver esa nueva madre que te llene el tupper. Un Dios que olvida nuestros pecados. No se acuerda de nuestros pecados. Tiene un poco Alzheimer. Dicen que había una señora en un pueblo que decía que hablaba con Dios y el obispo dijo, oiga, he oído que hay una señora que habla con Dios. Quiero tener una entrevista con esta señora. Ah, pues bueno, y viene la señora esa y le dice Dios, le dice el obispo, dice, ¿cómo que habla usted con Dios? Y dice, claro, pues hablo con Dios. ¿Pero cómo? Como con usted, pues hablamos de nuestras cosas. Dice, bueno, yo no tengo duda que usted hable con Dios, pero para una garantía, este viernes, que es primer viernes de mes, me voy a confesar. Y como Dios va a saber mis pecados, pregúntele usted los pecados. Y así la semana que viene me dice cuáles son mis pecados y yo ya sé que usted ha hablado con Dios. Ah, bueno, pues claro. Entonces, van los obispos, se confiesan. Llega la semana siguiente, viene la señora y dice, ¿qué tal? Bien, bien. Dice, ¿ya ha hablado usted? Sí, sí, bueno. Y le hizo mi pregunta, dice, claro que le pregunté por sus pecados. Dice, ¿qué le respondió Dios? Y le dice la señora, que se le habían olvidado. Que se le habían olvidado. Llega el hijo pródigo y no se acuerda de nada el padre. Y el hermano saca la libreta. Oye, ¿qué ha hecho esto? Y el padre, una fiesta, ponerle el vestido, ponerle el anillo. Y el hermano con la libreta. Que tengo aquí apuntado todo, ¿eh? Y Dios, el padre del hijo pródigo, dice, oye, que se me han olvidado ya. Otra más. Nos dice, tenéis que amar a los enemigos.
porque si amáis solo a la gente que os cae bien y a vuestros amigos y a vuestra familia, eso lo hace todo el mundo, ¿no? Estamos celebrando el tiempo de Pascua, hemos celebrado cómo Jesús muere en la cruz, amando a los enemigos, actuando como querríamos que actuasen los demás con nosotros, incluso poniendo la otra mejilla. Claro, imaginaros a Jesús diciendo todo esto y a los dirigentes, es que no hacéis esto, no hacéis lo otro, que tenían unas ganas de quitárselo de medio, normal, estaba todo el día echándoles en cara todo lo que hacían mal, y incluso dice, ¿cómo hemos dicho que hablaba Moisés con Dios? Como un amigo habla con su amigo. Y los judíos no se atrevían a decir el nombre de Dios. Y Jesús dice, hombre, que Moisés era amigo de Dios, que hablaba como un amigo habla con su amigo. Por tanto, a Dios le voy a llamar Padre. Cuando oréis, decir Padre. Ah, estás siendo un blasfemo. Pero si Moisés hablaba con Dios como un amigo habla con su amigo, si este Dios que ha querido darnos su vida quiere estar con nosotros, eres un blasfemo. Te queremos quitar de medio. No haces más que estar diciéndonos todo el día lo que estamos haciendo mal. Que dices que Dios dice que seamos de una manera y que nosotros no vivimos como Dios quiere. Así que la solución de todo, ¿cuál es? Matarlo. Lo matan, se lo quitan de medio, dice el texto ese, para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte. Y Jesús muere y derrama su sangre en la cruz. Incluso nosotros lo comparamos a Jesús, también en la Biblia aparece así, como ese nuevo Cordero de Dios. Hemos dicho que el Cordero del Antiguo Testamento, de la Pascua judía, habían cogido la sangre, le habían marcado y habían pasado de la esclavitud a la libertad. Dios había pasado de largo porque tenían las puertas pintadas. Pues dirán que Jesús es el Cordero con el cual hemos pintado con su sangre nuestro corazón y hemos pasado de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Hemos pasado de la vida del pecado, de la vida humana, a la vida divina. Jesús nos ha sido ese Cordero, ¿no? Y lo decimos en la misa, le llamamos, este es el Cordero de Dios. Y cuando en el libro del Apocalipsis describe cómo está Jesús triunfando en el cielo, lo describe como un cordero, ¿no? Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Por eso sale en la Biblia y se le refiere a Jesús como el Cordero, lo decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús como ese Cordero que ha dado su sangre para que vivamos como hijos de Dios, pasemos de la esclavitud a la libertad. Jesús, cuando Juan Bautista les dice a los discípulos suyos que sigan a Jesús, les dice, ese es el nuevo Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios. Con lo cual, hemos oído muchas veces la palabra Cordero y a veces igual no sabíamos de dónde venía y vemos que tiene toda esta referencia. Ahora que estamos además en plena época de la fresa, no había mucha venta en uno de los productores de fresa de Lepe y se les ocurrió, dijeron, vamos a decirle al cura que si en la misa, en vez de decir Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dijeran las fresas de Lepe son las mejores del mundo, pues nos haríamos una propaganda genial. Aquí, y van al cura de Lepe y le dicen, pues si dijera usted las fresas de Lepe son las mejores. No, yo no puedo cambiarlo, de la misa nos viene mandado ya desde el obispado, tal, y dicen, pues vamos a ir a hablar con el obispo. Van a hablar con el obispo y le dicen, ¿usted no ha pensado en decirnos que dijéramos en la misa, las fresas de Lepe son las mejores del mundo, en vez de Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo? Haríamos así una gran propaganda. No, pero es que esto nos llega todo de Roma, lo aprueban allá y es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues ni cortos ni perezosos, dijeron, pues este papa que es tan moderno, el Papa Francisco, vamos a ir a hablar con él a ver de qué dice. Se van a Roma, consiguen la audiencia y le dicen al Papa, es que nos está yendo tan mal el negocio de la fresa que si usted determinara que dijeran las fresas de Lepe son las mejores del mundo, en vez de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dice el Papa, no hombre, no, yo no puedo hacer un cambio así, es que esto viene de la tradición bíblica, es imposible. Y dice,
pensábamos además hacer un buen donativo por la cuestión estamos hablando de 250.000 euros. Pero ustedes se creen que pueden comprar la salvación, dice, pero donde hemos dicho 250.000, podríamos decir 500.000, ¿eh? Pero bueno, váyanse de mi presencia. Y se van los dos de dentro. No hemos conseguido convencer al Papa de que cambie eso en la misa. Dice, ¿cuánto habrá pagado el de los corderos que lleva? ¿Cuánto habrá pagado el de los corderos que lleva 2000 años anunciándolo? ¿Cuánto le ha pagado el de los corderos? Entonces, el de los corderos pagó con su vida nuestra salvación, ¿no? Bien. Y entonces, resucita y esa vida que nos quería transmitir del amor, nos la ha mostrado de tal manera que Dios no lo deja muerto, no lo deja ahí, triunfa, ¿no? Resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y nos manda al Espíritu para que este Espíritu nos invada, ¿no? Y lo dirá ese texto, y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. ¿Os acordáis cuando en la tele no se veía nada? Que salía así, ¿verdad? ¿Y os habéis preguntado alguna vez por qué? Y cuando estamos buscando la emisora de la radio y no hay señal, y no se oye nada, se oyen ruidos, ¿verdad? Pues nadie se ha preguntado qué pasa aquí. Será por la antena, ¿no? Bueno, pues hubo unos científicos que estuvieron investigando, diciendo, pues, ¿por qué? ¿Qué pasará para que cuando en la tele no hay señal, o cuando en la radio no llega señal, se oyen ruidos? Bueno, pues estos dos científicos descubrieron que en el universo estaba todavía las ondas con una perturbación. Estaban las ondas perturbadas, con unas interferencias. Seguimos la clase de liturgia, no habéis venido a dar una clase de ciencias, tranquilos. Y entonces estos dos científicos descubrieron que había una radiación de fondo en el universo y les dieron hasta el premio Nobel en 1978. Habían descubierto que todavía estaba resonando en el universo el eco de la gran explosión, el Big Bang. Pegó una gran explosión al comienzo de la creación, ¡pum! Y ya sabéis, cuando hace una gran explosión, sigue luego un rato resonando, ¿no? No se acaba. Bueno, pues esa primera gran explosión que dio origen al universo, pegó tal golpe que todavía sigue resonando, como cuando echamos una piedra al agua y un tiempo después salen las ondas y siguen las ondas. O cuando pegamos en la campana, en un gong, damos un golpe y sigue un rato resonando. Bueno, pues nosotros que queremos escuchar este ruido que todavía suena en el universo de esa gran explosión, todavía sigue resonando. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Qué antena sacamos para esto? Pues la antena de la radio o la antena de la televisión, y podemos estar escuchando este sonido, el sonido que todavía resuena, esta perturbación que está en el universo. Bueno, pues eso con la primera creación. Y la resurrección de Cristo, ¿la habéis oído hablar alguna vez y decir que la resurrección de Cristo ha sido una nueva creación? La nueva creación en Cristo, que ha empezado una nueva creación. Incluso algunos padres de la iglesia antigua le llamaban al domingo, al día de la resurrección, Cristo resucitó el domingo, el octavo día. ¿Habéis oído alguna vez hablar del octavo día? Porque ¿cuándo empezó la creación? Empezó el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El séptimo día descansó, que era sábado. Entonces ha pasado una semana. Y empieza una nueva creación con Cristo. Y empieza una nueva semana. Por eso dicen el domingo como
el domingo de la resurrección como el octavo día. Después de una semana de la creación, empieza una nueva semana, esa segunda semana, y entonces Cristo ha resucitado y nos ha transmitido esa nueva vida que queremos vivirla. Cuando Cristo estaba con su gente, se lo explicaba de palabra, de obra. Los discípulos están después de la resurrección, nos decía el Evangelio de hace un par de domingos, con miedo a los judíos, con las puertas cerradas. Y viene el Espíritu, ¿y qué les pasa? Que los invade, que los llena de esa fuerza, que empiezan a querer vivir como Dios quiere, con esa vida regida por el amor. Y Dios, Jesús, les ha enseñado cómo tienen que vivir. Dirán, mirad cómo se aman. Toda esa gente, mirad cómo se aman. Y entonces toda esta vida que Dios ha ido explicándonos a lo largo de la historia de la salvación y que ha llegado a su culmen en Cristo, toda esta vida, los cristianos primeros la empiezan a poner en práctica. Tenían a Jesús. Y nosotros, que han pasado 2000 años desde entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros recibir las ondas, el sonido de esa gran explosión que nos ha dado una nueva vida, un nuevo modo de vivir? ¿Cuál es la antena que podemos sacar nosotros para tomar esa señal y que llega a nuestra vida? ¿Cuál es la antena? La liturgia. La liturgia es la antena que nosotros sacamos para que el sonido de esa gran explosión, que fue la resurrección de Cristo, y la resurrección de Cristo no es un hecho aislado. Fijaros que he empezado a... Como cuando yo llego a casa y me cuenta algo mi madre, que digo, mamá, no te retraigas hasta el Antiguo Testamento. Pues bueno, yo me he retraído hasta el Antiguo Testamento, porque la resurrección de Jesús es la guinda final de una historia de amistad que había empezado ya, hemos dicho, la creación, Abraham, Moisés, y llega a su culmen en Cristo, que nos ha mostrado la vida divina. Y esta vida divina que queremos que nos invada, ¿dónde la podemos recibir? ¿Cómo la podemos recibir? ¿Qué antena sacamos? La liturgia. La liturgia como la actualización, traer al presente, hacer vivo, decimos representar, pero no de teatro, sino representar, volver a hacer presente, volver a hacer viva esa fuerza que Dios nos ha transmitido en toda esa historia de la salvación y de modo particular en Jesús, en Cristo. El día de Jueves Santo, si estuvisteis atentos, y si no, no pasa nada porque ya lo he puesto aquí, cuando el cura prepara las ofrendas, orad hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro, dice esta oración: concédenos, Señor, participar en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Cada vez que celebramos la liturgia, se actualiza la obra de la redención. ¿Qué otros sinónimos hemos dicho? Redención, salvación, vida divina, vida gloriosa, vida eterna. Cada vez que lo celebramos, se vuelve a hacer presente ese Dios que se nos quiere dar. Por eso la celebración litúrgica es esa actualización de ese Dios que se nos quiere dar para que nos llegue a nosotros, para que nos invada a nosotros, para que nosotros vivamos de ello. Eso que nosotros llamamos memorial. No le llamamos memoria porque decir memoria, pues es como acordarse de algo, de paso decimos memorial. Hacemos un memorial. Y incluso en la palabra en griego, en el mundo teológico se usa a veces la palabra en griego, que es la palabra anamnesis. Anamnesis es tener memoria, digámoslo así. El que no tiene memoria y que se le están olvidando las cosas, ha tenido un golpe y está sin memoria, está con amnesia. ¿Habéis oído amnesia? Bueno, pues veis, anamnesis, amnesia, tiene que ver con la memoria. Entonces, actualizar, traer al presente, hacer memoria, hacer una anamnesis. Estas palabras vienen bien porque luego veis a la noche el pasapalabra y os dicen, con la A, actualizar el memorial, anamnesis. Son esas. Bien, vamos a hacer aquí la pausa, que lleváis ya oyéndome un ratillo. No quiero aburriros suficiente.